Y debo admitirlo, en ese entonces Cristo no brillaba mucho en mí, no reflejaba mucho la luz de Cristo. Y con un grupo de amigos aquí en la iglesia decidimos ir a comer algo. El problema es que no teníamos dinero. Y había un local muy rico, muy agradable, que decían que la hamburguesa valía 1,000 pesos. ¿A cómo? Uy, ya la sabe, ¿no? Le faltó la voz más aguda. ¿A cómo? En ese entonces había hamburguesa de 1,000 y usted mira, pastor, pero ¿qué tipo de carne? No sé qué carne sería, pollo, cerdo, res o bueno, perro o lo que sea, pero de que sabía bueno. Y como buen adolescente el estómago le aguanta todo a uno. Pero había un problema, un inconveniente. ¿No había qué? Dinero. Entonces sufríamos lo que sufren los adolescentes, que es de qué? De hambre y de falta de dinero. Pero por ahí se me ocurrió algo. Me acordé que en la iglesia, desafortunadamente en ese entonces, habían personas que diezmaban y ofrendaban con billetes y monedas falsas. Ahorita no, gracias a Dios. Pero en ese entonces habían cristianos muy malos. Y yo no sé, yo no sé qué pensaban ellos, pero eso era por cantidades. Eso era por cantidades, billetes y monedas falsas. Yo no sé qué pensarían ellos si de pronto dirían, no, eso Dios, eso el alfolí tiene poder y eso yo he hecho el billete falso y se convierte en billete verdadero. Pero de pronto la fe no les alcanzaba y seguía haciendo el billete y la moneda falsa. Y me acordé que eso lo guardaba el tesorero de la iglesia en un cajón. Había unas monedas de 1,000 falsas y unos cuantos billetes. Y entonces se me ocurrió la grandísima idea. Pues nos vamos a comer hamburguesa de 1,000. Y no sé cómo hice, abrí la oficina y cogí una manotada de moneda, me la eché del bolsillo y le dije, camine y nos vamos a comer hamburguesa. ¿Por qué? Porque eran más grandes el hambre que teníamos que de pronto, y eso nos daba como seguridad de lo que íbamos a hacer, esa hambre que teníamos, que nuestra propia conciencia que a veces nos decía pilas porque les puede pasar algo malo. Y llegamos, cogimos quinta abajo y llegamos por allá, nos pegamos la patoneada y fuimos y dijimos, regálenos 4 hamburguesas de 1,000. Y para la sorpresa de nosotros, pagamos primero y muy fresco, ¿no? Con las monedas falsas de 1,000, que en esa época eran muy nuevas, estaban recién salidas, entonces eran difíciles de detectar. Era difícil distinguir si eran verdaderas o eran chiviadas. Y el cajero del establecimiento las aceptó, las puso en la caja registradora, nos atendió y a los 5 minutos salió el pedido. Y comimos hamburguesa de 1,000, de moneda falsa, de 1,000 y contentos. Estaban 4 adolescentes con hambre y vaciados. Entonces nos arriesgamos y dijimos, no, esto está muy bueno, pues pidamos otra tanda. Y nos arriesgamos y con más confianza, hagámosle. Y la pedimos y felices de nuevo nos aceptaron las monedas falsas como si fueran verdaderas. Y el cajero otra vez las probó con su tacto y con su mirada detallada. Y cuando las iba a ingresar a la caja registradora, preciso una señora pagó con un billete. Y coincidió que las vueltas que el Señor tenía que darle a la señora eran los 4,000 que nosotros le habíamos dado. Entonces las monedas no alcanzaron a ingresar a la caja registradora, porque donde hubieran ingresado yo hubiera dicho, pues de malas, esas monedas no eran mías. Desafortunadamente no, el Señor cogió el billete, lo metió a la registradora y le dio los 4,000 pesitos a la señora. Y nosotros pasábamos saliva, y no de la hambre, no del hambre que teníamos, sino que nos iban a pillar. ¿Por qué? Porque había otra persona que estaba poniendo a prueba las monedas que nosotros habíamos pasado como verdaderas.
Y ella las miraba, las tocaba, las detallaba y lo hacía muchas veces y nosotros ya va a caer, hasta que ella metió su mano al bolsillo y sacó una moneda de 1,000 que era verdadera y las comparó. Y ahí sí empezamos a sudar frío y de pronto se transformó el rostro de esa señora y muy decepcionada. Le dijo al cajero: ¿y es que qué? ¿Me piensa robar? Y las monedas que para nosotros eran muy verdaderas porque ya habíamos comido hamburguesa, resultaron ser muy falsas. Y el resto de la historia no se los cuento porque es contar de dolores y pesares lo que nos pasó enseguida. Pero hoy quiero hablar acerca de eso, qué es verdadero y qué es falso. ¿Por qué? Porque hay una serie de preguntas que usted y yo nos hacemos o nos hemos hecho alguna vez en nuestro trasegar como creyente, y son las siguientes: ¿cómo saber si soy un cristiano verdadero? ¿Cómo usted mismo puede diferenciar si usted es un falso hijo de Dios o si es un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo podría usted medir si está haciendo la voluntad de Dios? Si esa voluntad es la voluntad de Dios o su propia ¿qué? Voluntad. ¿Cómo usted evalúa? ¿Cómo usted sabe si es verdadero o falso lo que usted piensa y dice y hace, y eso es lo que Dios aprueba? Y le hago la pregunta en primera persona porque sería muy fácil hablar del resto. Sería muy fácil decir: ¿cómo identificamos ese hermano si es buen cristiano o si no es buen cristiano? Y como nos gusta ¿qué? Señalar, nos gusta mirar estereotipos, decimos: si se duerme es mal cristiano, si llama al pastor de seguro va para el infierno. Que algunos de ustedes empiezan a llamarme así. Si venga pastor, le va a dar 50,000 pesos. Venga. Y yo: no, hermano, que estamos en culto. De pronto usted dirá: pastor, ese hermano que entró al templo no es cristiano porque no traía medias puestas. Y al templo del Señor santo y sublime hay que entrar con medias. Pero hoy le quiero decir o hacer el cuestionamiento de manera directa, personal. ¿Usted realmente cómo sabe si es un qué? ¿Cristiano falso o si es un cristiano verdadero? Y quiero ir a la palabra de Dios, decirle que hay una manera muy práctica, una manera muy bíblica, muy santa de responder esa pregunta. Y el apóstol Pedro, ahí en su primera epístola, en el capítulo 1, versos 6, 7, nos enseña que todo creyente debe ser probado, que nuestra fe e identidad deben ser probadas. Así como el oro es pasado por el fuego para probar que es un oro fino, puro y verdadero, todo cristiano deberá ser pasado por el fuego de la tentación para ser hallado en él un verdadero hijo de Dios y merecedor de todas las promesas que como herencia el Padre Celestial nos tiene preparado. Porque usted y yo, sabiendo algo de leyes, y los que son abogados aquí saben que solamente a los hijos legítimos, los hijos verdaderos, se les puede dar ¿qué? La herencia. Y a aquel hijo que no es verdadero, aquel hijo que, como dicen los chistes y los cuentos, se lo metieron por ahí, ese hijo no puede acceder ¿a qué? A la herencia. Entonces, si usted es un verdadero hijo de Dios, significa que tiene una herencia ¿qué? Asegurada y que la puede ¿qué? Disfrutar, puede acceder a ella. Pero si es un falso hijo de Dios, no podrá recibir las bendiciones que Dios tiene declarada en sus promesas. Le pongo el ejemplo: si un niño toca la puerta de su casa y le dice: vecino, ¿será que usted me puede dar un vaso de agua? ¿Usted qué dice? Claro, mijo, tomen. Va otra vez: vecino, es que tengo hambre, no tiene nada de comer. Pero usted, con su corazón generoso, ¿usted qué dice? Le da su galletica, su aguapanelita: vea, mijo, coma.
Pero a la cuarta vez le dice: vecino, es que no tengo educación, puede pagar el colegio. Vecino, es que no tengo ropa. Usted dice: aquí hay algo que raro, porque ese no es mi hijo. Pero si fuera su hijo, usted se esforzaría al máximo por darle ¿qué? Las bendiciones, el fruto de su trabajo, para que su hijo sea mejor de lo que usted pudo llegar a ser, ¿o no? Así es nuestro Padre Celestial. Hay gente que no es hija de Dios, que no son hijos de Dios, pero aún así Dios ¿qué? Les da su vasito de agüita, su pancito ¿con qué? Con aguapanelita. Pero a los que verdaderamente son hijos de Dios, Él les da todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Por eso lo repito, todo cristiano deberá ser pasado por el fuego de la tentación para ser hallado en Él un verdadero hijo de Dios, merecedor de todas las promesas que como herencia el Padre Celestial nos tiene preparado. Y como es el tema de hoy, porque hace 8 días empecé la serie ¿qué quiere decir las palabras de Jesús? Pues nos vamos a ir a el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Porque vamos a estudiar qué quiso decir Jesús con lo que Él dijo, o con lo que el evangelista plasmó en su evangelio. Y vamos a ver, ahí donde usted está, qué es lo que esas palabras nos enseñan el día de hoy, cómo podemos aplicarla a nuestra vida diaria y cotidiana. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Dígale a la persona que tiene al lado: no me deje dormir. No me deje dormir, que el pastor le da un coscorrón. No, mentiras. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó, ¿hasta qué? Hasta la siguiente oportunidad. Y la pregunta que resulta después de haber leído el texto bíblico es: ¿por qué necesitamos ser probados? ¿Por qué necesitamos ser qué? Probados. Porque la tentación es que es un tipo de prueba que Dios permite para algo, para un propósito. Y notemos aquí que la escena anterior a la tentación de Jesús, ¿qué fue? A ver, un premio al que me diga. ¿Qué fue? Ahí el mismo de Lucas, mira atrás, ¿cuál fue la escena anterior a esta? ¿El cuadro anterior qué? No, nada. ¿El qué? Es que no dejan escuchar. Ahí está.
Antes, mire cómo empieza el texto bíblico. Dice, después de que Jesús sale de dónde. Esperemos que pasen porque es que se murió y tan bueno que era. Estamos en Lucas. Lucas capítulo 4. Antes de esta escena había otra. ¿Cuál era esa escena? ¿El qué? El bautismo de Jesús. ¿Sí se dio cuenta? Entonces la escena anterior a la tentación de Jesús fue su bautismo. Y en ese hecho pasó algo espectacular. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo posó sobre él. Dice ahí que mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y fuera de eso, se escuchó una voz desde el cielo que dijo que tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Dice así la palabra de Dios. Entonces mire que la tentación que vivió Jesús fue parte del propósito de Dios para que él pudiera demostrar dos cosas. Primero, qué tipo de Mesías era. Y segundo, qué tipo de hijo de Dios era. Ahí está. Después de esa cena del bautismo, después de ese gran espectáculo, después de que la Trinidad de Dios se hace manifiesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de manera tan visual, tan tangible, después de esos dos hechos de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús y de que el Padre haya asegurado de que Él realmente es Dios, es el Hijo de Dios, ahora sí viene ¿qué? La tentación, la prueba de la tentación. ¿Por qué hace parte del plan de Dios para la vida de Jesús? Ahí muy claramente dice en el versículo 1 de Lucas 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu, fue al desierto donde fue tentado durante 40 días. Es inevitable que después de que una persona, escúcheme bien, sea declarada hija de Dios, pase ¿por qué? Por la prueba de la tentación. Jesús fue tentado porque debía demostrar que él vivía la vida en el Espíritu Santo y que Jesús, él era verdaderamente el Hijo de Dios. Era necesario. Había una posición, ¿cierto? Había una identidad que tenía que ser comprobada, así como la moneda de 1000 que le hablé al principio. Y yo quiero llegar a su corazón y quiero que sea sincero con las preguntas que le voy a hacer. ¿Ha usted pasado la prueba de la tentación? ¿Alguna vez usted ha sido tentado en algo? ¿Le parece justo que Dios permita que usted sea tentado? ¿Le parece eso justo? Pero yo, siendo hijo de Dios, pastor, ¿cómo es posible que Dios permita que esa mujer me tiente? Que esos billetes me tienden, que Satanás me ponga la zancadilla. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿será que es justo de parte de Dios que Él permita que usted sea tentado? Otra pregunta: ¿ha usted vencido la tentación? ¿Alguna vez usted ha vencido la tentación? ¿Pero alguna vez ha fracasado? ¿Alguna vez ha cedido en ella? Y en alguno de los dos casos, ya sea que usted fuera vencedor o ya sea que usted fuera derrotado por la tentación, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Porque ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo me siento al saber que soy victorioso, pero también cómo me siento al saber que he fallado? Porque hay que entender algo, hay un principio bíblico y es que Dios nunca tienta. Santiago capítulo 1 versículo
13 dice que Dios no es el origen de la tentación, pero nuestras tentaciones están incluidas en su plan soberano para nuestro bien. ¿Sí se acuerda de Job? Mire que Job fue tentado, ¿cierto? En todo. ¿Qué tipo de tentación, de prueba? ¿Cuál era la tentación que Satanás le estaba poniendo a Job? Tú no eres capaz de reconocer que Dios es Dios, que es tu Señor, si tienes familia, riqueza y salud. Mire la tentación. Y tiene que ir donde el mismo Dios y pedirle ¿qué? Permiso para ser tentado. ¿Y qué hace Dios? No, le voy a demostrar que Él realmente es ¿qué? Mi hijo. Hágale para las que sea. ¿Quién dijo miedo? Y Satanás se fue y hizo todo lo que tenía que hacer buscando la caída ¿de quién? De Job, para que al final negara a Dios. ¿Sí recuerda la esposa que dijo? Niega a tu Dios y ¿qué? Y muérete. ¿Y qué hizo? La tentación ahí, la misma esposa fue utilizada para tentarlo. ¿Y qué hizo Job? Señor, si Él me dio, ¿cierto? Él puede quitarme. Y si Él me quitó, Él puede darme. No se dio a la tentación. No ceda usted en esta mañana a la tentación de quedarse dormido. A ver, levante las manos. Como si fuera a desperezar. A ver. Tráigase la botellita de agua para que vaya hidratando el cerebro, no quede dormido. Péguele alcohol al que tiene al lado. Dígale, si no se queda dormido en el trabajo, mucho menos en la casa de Dios. Ahí está. Es parte del plan de Dios que seamos tentados. Pero déjame decirte que no es para dañarte. No es para avergonzarte, ni mucho menos para poner la culpa en tu vida. Es permitida la tentación para probarnos, para que nos demos cuenta en qué medida de la estatura de Cristo estamos, según Efesios capítulo 4, versículo 13. Ahora, escúchame bien, si vencemos la tentación, nos vamos a fortalecer. Y está bien vencer la tentación, pero si sucumbimos o cedemos a ella, en vez de sentirnos frustrados, impotentes, en vez de decir el evangelio no me sirve para nada, no tengo la unción de Dios, no tengo el poder de Dios, más bien deberíamos con humildad reconocer con más claridad nuestra necesidad de mayor santificación y gracia. O sea, cada vez que cedes a la tentación, porque habrá momentos que vas a ceder, ten la capacidad de decir: Señor, te necesito más. Necesito más al Espíritu Santo. Necesito replantear mi vida espiritual. Necesito fortalecerme en oración, en ayuno, porque esto me está ganando y no quiero tropezar en la tentación. ¿Cuántos podemos tener en esta tarde esa actitud y decir humildemente: Dios, te necesito? Te necesito. Cada vez que falles, vuelve a la presencia de Dios, como dice Hebreos, al trono de la gracia, y dile: Señor, te necesito. Donde abundó el mal, que sobreabunde la gracia. Pero hay otros que son descarados y al ceder a la tentación ya la justifican, la hacen parte de su vida. No está mal, más bien fortalécete en el Señor y en sus fuerzas, porque dice tu palabra que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Entonces podemos concluir que la tentación es parte ¿de qué? Del plan de Dios para nuestra vida. Él la permite, ¿para qué? Para que podamos decir: realmente soy un verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la tentación? Y podemos mirar que la tentación de Jesús es similar a la prueba de Israel en el desierto. Jesús fue tentado ¿cuántos días?
40 días. ¿En qué lugar? En el desierto. Israel fue tentado 40 años. ¿Y en qué lugar? En el desierto. Y así como Israel fue bautizado en nube y en el mar, según 1 Corintios 10:2, y después fue tentado en el desierto, Jesús fue bautizado por Juan y después fue tentado en el desierto. ¿Sí encuentra la similitud? ¿Por qué la similitud? Porque Jesús quería demostrar que mientras otros fallaron en cumplir el plan de Dios, ¿él qué? Él no falló. Porque dice la palabra de Dios, en todo fue ¿qué? Probado, tentado, pero nunca se halló pecado en él. Y Jesús quería demostrar que sí era posible agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Mientras Israel falló, Jesús dijo, ¿yo qué? Yo vencí. Y mire cómo la tentación de Satanás apunta a la identidad. De las tres tentaciones, la primera y la última comienzan con la siguiente declaración. Pone en duda ¿qué? La identidad de Jesús, porque empiezan así: si eres ¿qué? El Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Si realmente eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? La primera respuesta de Jesús: no. Las escrituras dicen, la gente no solo vivirá de pan. Y lo que dijo Jesús está referenciado en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Esas mismas palabras que están ahí, Jesús las utilizó anunciándonos cuál es el propósito de la prueba, de la tentación. ¿Ya lo tiene ahí? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, sí, leamos desde el versículo 2, por favor. Ayúdame ahí, por favor, desde el versículo 2, allá arriba. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Dónde qué? ¿Qué hizo Dios? Que Dios tan malo, ¿no? Te humilló y ¿qué? Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Ya vamos entendiendo a la luz de la palabra por qué Dios permite la tentación en nuestra vida. Versículo 3, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta el momento. Y aquí está la conclusión del texto bíblico. ¿Lo hizo para qué? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Israel fue tentado. ¿Para qué? Hay un propósito: revelar su carácter y averiguar si realmente ellos iban a obedecer sus mandamientos. Dios permitió que Jesús fuera tentado de la misma manera. ¿En qué? En lo vital, en lo esencial, en el alimento, en la comida, en las necesidades más apremiantes del ser humano, cuando hay hambre y cuando hay sed. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay hambre y sed, se revela lo que hay en el corazón. ¿Se escuchó uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá que dijo, pobrecita la gente en la pandemia? ¿No escuchó eso? Pobrecitos, no podían salir, todo el mundo está encerrado y aguantaron hambre porque no podían salir a robar, no podían salir a trabajar. Porque es que el hambre demuestra lo que hay en el corazón. La necesidad demuestra lo que hay en el corazón. Y de pronto Dios, como lo hizo con Israel, puede ponerte a tragar saliva, poner hambre en ti. No solamente de esa hambre del pan diario, sino como por ejemplo esa hambre cuando tú ves que otros prosperan y tú no estás prosperando. ¿Te da hambre? ¿Te da hambre cuando aquel vecino compró la camioneta que tú querías y tú no puedes comprar esa camioneta?
No te da hambre cuando sabes que eres soltero y que no puedes todavía tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia, sino hasta que te cases. ¿No te da hambre eso? Y eres tentado en eso para probar lo que hay en qué, en tu corazón. ¿Acaso Dios mismo no pone hambre y sed en tu interior cuando ves que otros están llegando a lugares donde tú no has llegado? Y tú dices, pero ¿por qué ellos? Si ellos no son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y por qué yo no? Si Él dijo que yo era su hijo. ¿Ya me estoy haciendo entender? Él pone hambre en ti. Él pone ahí la necesidad para que tú sepas que hay en qué, en tu corazón. Mire que la tentación llega en momentos pequeños, simples de la vida. Hay gente aquí que piensa que la tentación se le va a presentar con esas historias. No, ojalá yo me encontrara un maletín lleno de 100 millones de pesos. La tentación, no. La tentación Dios la va a poner ahí, pequeñita, cuando tengas que dar las vueltas, que tu jefe te mandó a comprar algo y tú tenías que dar ¿qué? El reporte. Otros creen que la tentación va a ser, no, es que yo me imagino el diablo puerco, cochino, mandándome a esa modelo, a esa 90, 60, 90, desnuda a mi casa y que de un momento a otro aparezca la tentación. No, la tentación va a estar puesta ¿qué? En lo cotidiano. Ahí vas a ceder a la tentación o vas a ser fuerte cuando haces una mirada que no debiste ¿qué? Hacer, o recibir ese piropo. Uy, pero hoy la veo hermosa, está bonita, uy, está como buenona. Ay, sí, ay, no me lo habían dicho. Ay, tan bobo. Cediste a la tentación. Algo tan ¿qué? Tan sencillo. Ay, jefe, usted tan apuesto, ¿no? Ay, yo quisiera un hombre como usted, vea, empresario, echado para adelante, vea lo que ha construido. Y por dentro, ay, sí, es que yo soy un duro, ¿ah? ¿Cediste a qué? A la tentación. En vez de pararte fuerte y decirte, no, señor, a mí no, ¿qué? No me habla así, porque el único que me puede decir que soy hermosa es ¿quién? Mi esposo. Mantengamos distancia. Usted no tiene que estar alabándome porque yo soy su jefe. Yo no soy ni su papá, ni su marido, ni su esposo para que me diga esas palabras o para recibir esos detalles. La tentación se va ¿qué? Poniendo que en lo básico, en el hambre, en lo natural. Ahora, déjame decirte aquí que Jesús e Israel se parecen en que fueron llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y hoy el Señor te dice a ti, ¿eres llamado qué? Significa que siempre va a haber la tentación de que tu identidad sea distorsionada. Ahora, ¿qué hace realmente que un hijo y un padre tengan una verdadera relación paternal? ¿Qué hace? Sencillo, esta palabra, la dependencia. Un hijo depende totalmente ¿de quién? De su padre en todas las áreas de su vida, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Y aquel padre que no es capaz de proveer eso a su hijo, enseguida no es reconocido como padre, sino que simplemente como que el que aportó la esperma ahí, el que se apareció en esa noche de pasión. Pero papá no es. Reconocemos que Él es nuestro Padre Celestial porque dependemos ¿qué? Totalmente de Él. Y Él suple ¿a qué? A todas nuestras necesidades. Significa, escúcheme bien, significa que mi identidad como hijo resulta en que dependo totalmente de Él. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Realmente hay dependencia de Dios en mi corazón? Obediencia. ¿Por qué? Porque el que depende de alguien obedece o no. Si yo dependo de mi jefe, significa que tengo que ¿qué?
Someterme, obedecerme. Si dependo de Dios, significa que tengo que ¿qué? Obedecerle. Depender de Él. Y mire que Jesús decidió depender ¿de quién? De su Padre. Mire el diablo como lo tentó. Si eres ¿qué? El Hijo de Dios, entonces convierte o pide que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Mire que Satanás le plantea a Jesús una opción diferente a la voluntad de Dios. Era muy válida, justificable. Jesús tenía hambre en ese momento, 40 días sin comer. Dios ya había declarado que Jesús era su hijo, que tenía la autoridad y la divinidad. ¿Para qué? Para que por sus propios medios Él le dijera a la piedra que conviértete en pan, y la piedra se convirtiera en pan. ¿Acaso no fue el mismo Jesús que oró por un puñado de panes y de peces, y no fue Él que los multiplicó? ¿Acaso no tenía el mismo poder en ese entonces? Pero Jesús decidió no ceder a la tentación y se levantó con poder. Entendió que ser hijo de Dios no implica tener autoridad, no implica hacer las cosas a su manera, sino que su identidad estaba basada en hacer la voluntad de su Padre. Muy bien dijo Jesús en Mateo 12:50. Es el que hace la voluntad de mi Padre, mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, son hijos de Dios los que ¿qué? Los que hacen la voluntad de Dios, no a tu manera. Pastor, es que la necesidad apremia. Me decía un muchacho: pastor, es que usted sabe que yo como hombre tengo necesidades sexuales, pero es que la voluntad de Dios no es que te acuestes con tu novia, es que ¿qué? Te cases. Pero quieres hacer tu propia voluntad y decidiste ceder a la tentación, pecar haciendo las cosas ¿a qué? A tu manera, demostrando que no eres hijo de Dios, o más bien que eres un falso hijo de Dios. La respuesta de Jesús fue: aunque tenga el poder, aunque tenga el medio, prefiero alimentarme del alimento espiritual que me da mi Padre celestial, que es ¿qué? Su voluntad. Así lo respondió Jesús. Sus discípulos dijeron: Jesús, ¿es que acaso no tienes hambre? Y Él dijo: qué pena, pero mi alimento es hacer su voluntad. Póngase sobre sus pies, porque quiero confrontarle en esta hora. ¿Estás buscando el alimento espiritual o estás buscando el alimento físico, carnal, que te puede ofrecer Satanás, que te puede ofrecer el mundo, que te pueden ofrecer tus deseos? La voluntad de Dios es que seas tentado. Que la voluntad es permitir la tentación en tu vida, no para que cedas a ella, sino para que te demuestres que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vuelva a lo básico, al alimento espiritual. Israel fue tentado en eso y se rebeló contra Dios, tentó a Dios, dijo: no, lo vamos a hacer ¿a qué? A mi manera. Adoró en el desierto, hizo un becerro de oro, estableció un culto a él en vez del culto ¿a quién? A Dios, y se dio a la tentación simplemente porque no pudo esperar un día. Espera. Si Él dijo que te iba a suplir a tus necesidades, de seguro Él lo va a hacer, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él lo va a hacer. Espera. Pero tengo mucha hambre, pastor, quiero hacerlo a mi manera. Espera, porque Él va a ir a darte de comer, a suplir tus deseos, tu hambre, tu sed.
No hagas tu propia voluntad, te va a ir mal. No pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron entrar en la gracia de Dios, en la tierra de la bendición. No sea que porque cediste a la tentación tú tampoco puedas entrar. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso que tenemos en esta tarde? Que Dios, aun cuando haya cedido la tentación, como el padre que espera el hijo pródigo, también te espera a ti, para que te arrepientas y para que digas: Señor, de nuevo empiezo, para demostrar que verdaderamente soy un hijo tuyo. Padre, gracias por tu palabra. Ayuda, Señor, a cada hermano de la iglesia, Dios, que está siendo tentado, Dios mío. Algunos estamos siendo tentados, Señor, en nuestra área sexual, en nuestra economía, Señor. Pero yo hago una doble facturación, eso no pasa nada. Yo le cobro a mi jefe el día cuando yo solamente trabajé mediodía. Es que me lo merezco, soy profesional. No cedas a la tentación. Es que necesito el dinero. No cedas a la tentación. Espera en Jehová, dice su palabra, y verás la gloria de Dios. Estad quietos y ved cómo se manifiesta su gloria, dice el Señor. Espera en Jehová, espera en Jehová, espera. Dile al Señor: Señor, ayúdame en medio de la tentación. Como tú nos enseñaste a orar, no permitas que caigamos en la tentación. Más bien apártanos del mal. Así oramos, Señor, en esta tarde, diciéndote: Señor, queremos hacer tu voluntad, no mi voluntad propia, no lo que yo considere, Señor. No, las cosas no son como yo las creo ni las veo, es como tu palabra las dice, Señor. Gracias por el alimento espiritual de hoy, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque tú venciste a Satanás en el desierto, Dios mío. Gracias porque demostraste que sí es posible, después de estar llenos del Espíritu Santo y tener en claro nuestra identidad, sí es posible vencer a Satanás en la tentación. Y cuando vuelva otra vez, porque así lo dices tu palabra, Dios, se alejó Satanás hasta la próxima ocasión. De seguro en la próxima ocasión, Señor, podré decirte: Señor, vencí la tentación. Gracias. Yo le invito a que terminemos orando los unos por los otros. Póngale la mano al que tiene al lado ahí y haga una oración de fortaleza espiritual. Está pasando por alguna necesidad esa persona. Puede ser su esposa, su esposo, y usted ni siquiera se ha enterado de las necesidades que tiene. Pero de pronto hoy el Espíritu Santo a través de usted le puede ministrar. Vamos, ministra. Hoy shirabaki, shirabalakayai, kirabasi, rabashirabasai. Padre, fortalécele. Vamos, ora por fortaleza en esta mañana. Ora por fortaleza. Si es posible decirle no a esa mujer, dice el Señor en esta mañana. Si es posible sacarla de tu entorno, porque vas a caer, pero yo te daré la victoria si decides hacer mi voluntad primeramente. Vamos, fortalécele con tu oración. Vamos, dile: Espíritu Santo, trae una unción especial en esta mañana. Espíritu Santo, llénale, Espíritu Santo, a mi hijo que es adolescente. Llénalo para que no caiga en la pornografía, para que no caiga en conversaciones obscenas. Llena a esta mujer para que no caiga en silla de escarnecedores, que pueda controlar su boca, Dios. Guárdale, Señor, esta nueva semana que empieza, Padre. Protégele, Señor, de manera sobrenatural, Dios. Guarda a sus hijos, su entrada y su salida.
Bendice la familia de mi hermano, bendice su vida emocional, Señor. Si está bajo de notas, si está triste, Señor, que tú pongas tu paz, que tú pongas de tu presencia en su vida. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele las gracias al que tiene al lado. Si tiene la confianza, dele un besito, dele un abrazo y dígale gracias. Mis amados, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Dios les bendiga. No se vaya a ir como piensa irse. Compre café, compre naranja, reciba el devocional para su hijo y salude por lo menos a 10 personas. Bendiciones.